Hola, hola a todos y a todas. Estamos leyendo el libro de ejercicios de un curso de milagros. Continuamos con el tercer repaso. Hoy con la lección 116. La mecánica, la que venimos llevando a cabo, dedicar 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche a la lectura y la escucha atenta a nuestra voz interna acerca de lo que nos dice este trabajo de los ejercicios de hoy, de las dos lecciones. Y luego, a la hora, recordar una de las ideas y media hora después recordar la otra durante el día, en la medida, por supuesto, de las posibilidades. Pedimos hoy asistencia, pedimos a la voz que habla por nuestra mente recta, que nos guíe, que se haga presente. Pedimos ayuda para escuchar. Esa voz está siempre ahí. Solo es necesario que hagamos espacio en nuestra mente. Solo es necesario que acallemos esos ruidos, que acallemos esa otra voz que nos habla permanentemente para permitir que se exprese en nosotros la voz del Espíritu, la voz de lo bueno, lo bello, lo santo en nosotros. Desde esta disposición vamos a dedicar entonces estos 5 minutos a la lectura y escucha de las dos lecciones que tenemos hoy en nuestro repaso. La primera, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y la segunda, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Vamos a hacer entonces la lectura y vamos a dedicar 5 minutos a recibir. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya. Nos permitimos recibir. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad.
Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí, su Hijo. Lo que Él me ha dado es lo único que quiero. Lo que Él me ha dado es lo único que existe. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Y se nos dice a la hora en punto, repito, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Media hora más tarde, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Dice acá, estaba repasando lo que dice y me impacta esta idea. Dice, lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya con mayúscula, refiriéndose a la de nuestra mente perfecta, a la de Dios, a la del Creador, a la de nuestra divinidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia, ¿sí? Por eso, lo que nos está diciendo en la segunda lección es: comparto la voluntad
comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí. O sea, comparto la voluntad de mi Padre y comprendo que es solo una creencia la que me aleja de esto. Es solo algo que hemos fabricado, la creencia de que no compartimos, de que hay más de una voluntad, de que puedo tener mi voluntad privada, de que puedo tener una voluntad aparte de la de Dios. Y otra cosa que suele ocurrir es que muchas veces tenemos miedo de la voluntad de Dios. Tenemos miedo de decir hágase tu voluntad porque soltamos el control, porque quién sabe qué me puede deparar la voluntad de Dios, porque me considero, desde mi inconsciente, me considero culpable. Y muchas veces también desde el consciente reconozco que merezco castigo. Y entonces existe ese miedo a la voluntad divina porque está relacionado desde nuestras creencias al castigo, a ese juicio final que se dice, donde todas nuestras faltas serán pesadas y serán juzgadas, cuando en realidad el curso nos habla del juicio final como el último juicio, como la terminación de los juicios, como decíamos en el ejercicio anterior. Cuando se acaban los juicios, cuando se perdona, que es lo mismo, este mundo se termina y aparece el mundo real, el mundo perdonado. Tenemos creencias que se han ido arraigando en nosotros a lo largo de la historia, creencias que nos mantienen esclavos de esta idea de que merecemos castigo, de esta idea de culpabilidad, de esta idea de que hay una voluntad separada a la de Dios, que es la mía, que puedo yo tener otra voluntad. Es real que puedo jugar a tener otra voluntad, que puedo en este mundo inventado soñar con que tengo otra voluntad, pero no es parte del mundo real y no tiene efectos reales, nos dice el curso. Los efectos que tiene están en la esfera del sueño, donde me los creo. ¿Qué pasaría si dejo de creerlos? ¿Qué pasaría si me permito dejar de creer que puede haber una voluntad diferente a la de Dios? Dejar de creer que Dios tiene preparado para mí el castigo y empezar a creer que la voluntad de Dios para mí, como dice hoy, es perfecta felicidad. Los invito a que prueben decirse con sinceridad, sin miedo, la voluntad de Dios, que es infalible, que es eterna, que es la única que hay, para mí es perfecta felicidad. Y comparto con Dios, o sea que al ser la voluntad de Dios también es mi voluntad que yo sea feliz. Cambiando realmente esta creencia de que existen dos voluntades, cambiando esta creencia en el miedo a la voluntad de Dios, es posible operar un cambio fundamental en nuestras circunstancias, ya que junto con Dios somos los creadores de la realidad. Creamos la realidad de acuerdo a lo que creemos. Revisemos nuestras creencias, revisemos, seamos honestos y apliquemos el perdón, el no juicio. Aparece una creencia de miedo ante
lo que me puede deparar soltar el control, lo observo ese miedo y permito que se vaya disolviendo en el no juicio. No juzgarme por hacerlo, ni tampoco juzgar la idea, el contenido de la idea en sí misma como algo malo. Es simplemente una creencia errada que se ha venido arrastrando, que se ha venido repitiendo y que me hace permanecer siempre en el mismo lugar. Entonces, hoy se nos pide que seamos capaces de dar este pasito, de creer que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y que yo comparto esa voluntad. Fíjense que es todo beneficio, no tiene ninguna contra. La única dificultad es que estamos apegados a la creencia en el sufrimiento, a la creencia en la escasez. Estamos apegados. Es soltar. Sin pensar que mal, cómo puede ser que tenga estos pensamientos. Simplemente me permito, me abro a la idea, aunque sea por un instante, me abro a la idea de que la voluntad de Dios es una con la mía y es mi perfecta felicidad. Algo que realmente no conozco. No conozco la perfecta felicidad. Así que me abro a conocerla. Me abro a recibirla. Simplemente aceptando que lo único que existe es la voluntad de Dios. Y que es eso. La perfecta felicidad de su Hijo. Si lo pensamos extrapolado a nuestra pequeña experiencia de padres, tal vez lo podamos llegar a entender un poco mejor. ¿Qué quiere un padre para su hijo? Quiere su perfecta felicidad. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Nuestra perfecta felicidad. Es nuestro creador, nos creó plenos, nos creó felices. Solo que nosotros tuvimos una alocada idea, dice el curso, de creernos que podíamos tener una voluntad aparte y que esa voluntad fuera que somos culpables, que Dios nos puede castigar. Es más, la sensación de culpabilidad enseña el curso que viene de haber pensado que podemos tener otra voluntad diferente a la de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahí nos separamos, se separan las voluntades. Y el curso dice, nos olvidamos de reírnos de esa alocada idea, porque es una idea que no tiene fruto, es una idea que no tiene resultados, solo mantenernos dormidos, solo mantenernos creyéndonos que esa es nuestra realidad. Esta es una lección, estas dos lecciones que se nos proponen hoy, son lecciones para el despertar, como todas, pero esta es como muy directa para el despertar. Aceptar, abrirnos, permitirnos. La voluntad de Dios es mi perfecta felicidad y es una con la mía. Bueno, les agradezco inmensamente que hagan este trabajo, ya que haciendo este trabajo vamos sumando voluntades, vamos sanando la mente colectiva y vamos pudiendo cada vez estar más cerca de esta aceptación de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Bueno, les mando un abrazo inmenso.